Buenos días a todas y a todos los que se juntan en este espacio llamado Diálogos de la Deutsche Welle Academy. Yo soy Gina Morelo, periodista colombiana, y para mí es un gusto realmente siempre acompañarlos en estos coloquios tan interesantes con personas que nos suman a la construcción de un mejor periodismo en América Latina. Y para el día de hoy precisamente tenemos un tema súper apasionante. Estamos pensando en cómo cambiar la historia de los ejercicios periodísticos con un adecuado enfoque de género. Y para eso tenemos a tres invitadas geniales que van a estar hablándonos desde diferentes orillas sobre el trabajo que vienen desarrollando. En primera medida nos acompaña Mariana Belloso. Ella trabaja con el medio Alaraca. Es un medio feminista que trabaja de forma colaborativa en la intersección del periodismo, el arte, la academia y las buenas tecnologías. Es un espacio feminista porque es una forma de resistencia, de posibilidades y una red para apoyarse entre todos. Hola Mariana, buenos días. Buenos días, Gina, y buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Súper. También nos acompaña Julia Manske, directora del programa de la Deutsche Welle Academy para México. Julia está al frente de varias iniciativas, entre ellas una maravillosa que está por lanzarse en este momento, la segunda versión de Cambia la Historia, que es un proyecto de formación e investigación periodística colaborativo que visibiliza la violencia estructural contra las mujeres en América Latina a través del periodismo constructivo. Hola, Julia. Hola, Gina, y hola a todas y todos que nos están escuchando acá. Un gusto estar con ustedes. Súper. Bueno, todavía no tenemos a Mari Santos, que es nuestra otra invitada, la CEO de Rosas, una organización global que promueve el cambio inspirado y fomentando el desarrollo de mujeres en medios de comunicación y personas LGBTQ+, creando oportunidades para que todas y todos con sus voces sean escuchados. Pronto Mari se va a juntar con nosotros en este ejercicio que queremos hacer en los próximos 40 minutos. Y bueno, para arrancar, claramente quiero darle en principio la palabra a Julia Manske para que nos hable un poco sobre Cambia la Historia. ¿En qué consiste este proyecto, Julia? ¿Cuáles son los alcances que se pudo tener en la primera versión y en esta que comienza, que es precisamente uno de los motivos que nos junta? Hablar sobre los cambios de perspectivas, incluyendo la de género, para hacer un mejor periodismo. Sí, como bien ya decías en la introducción, Cambia la Historia es un proyecto de formación e investigación periodística y busca poner la lupa sobre un tema que nos parece sumamente importante, que es la violencia estructural contra las mujeres. ¿Por qué nos parece tan importante? Porque por un lado vemos que los actos de agresión más evidentes y más visibles en la región, como la física y en su forma más extrema, el feminicidio, por fin cada vez más despiertan una mayor indignación en las sociedades latinoamericanas. Pero sabemos que esta violencia más visible solo es la punta del iceberg, ¿no? Y que la violencia que sufren las mujeres tiene muchas caras. Y todo este mosaico de acciones tiene sus raíces en una violencia estructural que se basa en la desigualdad y que se basa en la opresión. Y bueno, esos aspectos de la violencia profunda, pero poco visible, trascienden ámbitos muy variados, ¿no? Como son las familias, las escuelas, los centros de salud, pero son temas que por lo general casi no vemos en los medios convencionales de la región. Y eso también tiene que ver que los propios medios sufren por estructuras patriarcales, ¿no? Y de ahí, de este trasfondo, nace el proyecto de Cambia la Historia, que busca, a través del periodismo, analizar estas raíces de la violencia y poner la lupa a estas formas de la violencia estructural, pero con un enfoque nuevo. Y quizás creo que vamos a conversar un poco más sobre estos nuevos enfoques. Nosotros en este proyecto trabajamos con el periodismo constructivo, pero en general estas nuevas narrativas que estamos buscando para hablar sobre las violencias que sufren las mujeres, pero también en general las violencias de género. Y por eso el proyecto el año pasado, con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, junto a 14 periodistas de 9 medios locales de México, El Salvador y Guatemala,
y desarrollaron 9 historias muy inspiradoras sobre diferentes aspectos de la violencia estructural, pero siempre con este nuevo enfoque, con este enfoque más esperanzador del periodismo constructivo. Y como ya dijiste, estamos muy, muy emocionadas que hoy lanzamos la convocatoria para la nueva versión de Cambia la Historia, la nueva edición que se dirige a periodistas de Honduras, El Salvador y República Dominicana. Y nos emociona más que lo estamos haciendo en conjunto con Alaraca. Aquí está Mariana, pero estamos ya en toda la planeación con toda la equipa de Alaraca para este nuevo proyecto e invitamos a periodistas a postular. Estamos buscando a 20 periodistas para este proyecto que, como bien decía, tiene su elemento de formación, pero también de una sala de redacción para sacar historias sobre este fenómeno de la violencia estructural desde una perspectiva del periodismo constructivo. Muchas gracias, Julia. Saludo a esta hora de la mañana a Mari Santos. Hola, querida Mari, ¿por dónde estás tú? Hola, buenas tardes. Estoy por Portugal. Les saludo también desde acá. Vale, muchas gracias por haberte juntado en este ejercicio que venimos haciendo ya hace un par de semanas. En estos momentos estamos hablando un poco de las organizaciones y los proyectos que representan y le quiero dar la palabra a Mariana de Alaraca para que nos cuente en qué consiste Alaraca y desde cuándo vienen trabajando y cuál es la línea específica de trabajo que desarrollan. Muchas gracias, Gina. Alaraca inicia en 2019 como una media 100% digital, enfocada en ser un espacio alternativo no solo para hacer periodismo desde la perspectiva de género, de derechos humanos, como líneas transversales de todo lo demás que ocurre en nuestros entornos, sino que también como un lugar seguro para que las periodistas pudiéramos desarrollarnos, hacer nuestro trabajo, sentirnos valoradas, sentirnos apreciadas y con una dinámica de trabajo horizontal en la que se hace el ejercicio desde el planteamiento de los temas a investigar, el desarrollo de las investigaciones hasta la edición y producción como equipa. O sea, somos productos periodísticos colectivos, lo hacemos todo como equipa. Y desde entonces hemos podido ir creciendo en este proyecto. Ahora tenemos una equipa más grande que, como bien decías en la introducción, no solo somos periodistas, sino que tenemos también académicas, tenemos artistas, diseñadoras y personas que están aportando una perspectiva diferente a cómo contamos las historias. Entonces, a mí me parece que, en lo personal, para mí es un gran honor poder ser parte de esta equipa y poder ayudar a que sobre todo nuestra equipa editorial, que es bastante joven, que estas periodistas, estas comunicadoras, diseñadores jóvenes, tengan este espacio para poderse desarrollar de una manera alternativa a quienes lo hicimos en los medios tradicionales. Y ahorita le doy la palabra a Mari Santos. Muchos conocen el proyecto de Chicas Poderosas y hemos hecho en algún momento parte de ellos, pero queremos que nos cuentes en qué punto se encuentra Chicas Poderosas justamente trabajando todas estas perspectivas de género. Hola, Gina, otra vez. Bueno, Gina, tú ya eres una chica poderosa desde hace mucho tiempo, desde que empezamos en Colombia. Bueno, Chicas Poderosas es una organización que empezó para juntar a mujeres a trabajar periodismo, desarrollo de periodismo de innovación, de tecnología, con perspectiva en espacios seguros. Esto fue hace 9 años cuando empezamos. Empezamos haciendo mediatones, en Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, México. Y hoy día, después de la pandemia, nos hemos transformado mucho más en una organización que ofrece entrenamientos en línea y seguimos muy enfocadas en crear estos espacios seguros, desarrollar entrenamientos especializados, no solamente hoy día, no solamente para mujeres, pero también para las personas de la comunidad LGBTQIA+, para personas de las comunidades indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidades, personas migrantes. O sea, ya fuimos de una mirada más feminista e inclusiva desde ese punto de vista a tener una mirada aún más diversa e inclusiva. Y bueno, lo que hacemos y seguimos haciendo estos tiempos post-pandémicos
es crear entrenamientos especializados para estas comunidades, crear una posibilidad de haber periodismo en colaboración donde personas de varios países se pueden unir a hacer una investigación y donde buscamos muchísimo dar enfoque en esa mirada inclusiva, en esa mirada con perspectiva de género, de raza, y que las personas que son los caracteres, los personajes principales de las historias, que puedan hablar desde su punto de vista, desde su lugar propio, ¿no? Y bueno, trabajamos con profesionales de periodismo y de comunicación de varias áreas y promovemos este intercambio entre las personas de estas comunidades para que estas voces que normalmente no se escuchan en medios puedan tener su lugar y puedan seguir distribuyéndose por la región para que más realidades puedan ser representadas. Y bueno, en este momento seguimos con la comunidad en el centro de nuestro enfoque y a la vez intentamos conectar con los medios de comunicación que son más mainstream, digamos, más clásicos, y buscamos que esos también puedan aprender a ser más inclusivos, a tener más espacios para estas personas puedan ocupar espacios de tomas de decisión editorial, para que las narrativas se vayan cambiando. Gracias, Mari. A las tres, a Julia, a Mariana y a Mari, les escucho reiteradamente la palabra comunidad, porque lo que se construye en cada uno de los proyectos cambia la historia de la Deutsche Welle Academy en México, Alaraca en El Salvador y Chicas Poderosas. El punto es justamente crear una comunidad fuerte en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Entonces hablamos de mujeres en el periodismo, mujeres involucradas en la tecnología, hablamos de género y comunicación. ¿Qué lo hace distinto para cada una de ustedes? ¿Cuáles son esos diferenciales que detectan? Julia. Sí, bueno, creo que en general algo que vemos en el proyecto de Cambia la Historia y en todo este acercamiento al tema de violencias estructurales, ¿no? Es un poco también ponerse unos lentes, unas gafas de ver el mundo desde esta perspectiva, ¿no? Y algo que, claro, siempre podemos exigir es que se cambien las estructuras, ¿no? Que se cambia el patriarcado, pero al mismo tiempo si no cambiamos hacia adentro, pues no se cambia mucho. Entonces, creo que algo que se puede aprender mucho de los proyectos con perspectiva de género es que son proyectos que tratan de poner el autocuidado, el bienestar también al centro del trabajo, ¿no? Y que tratan también de focalizarse en la comunidad y lo que uno quiere lograr juntos, ¿no? Y no solamente desde lo individual. Y esto lo escuchamos ahorita de Mariana de Chicas Poderosas en la forma como trabajan y también de Mariana de Alaraca, cómo trabaja toda la equipa de este medio. Y esto es también algo que queremos fortalecer a través del proyecto de Cambia la Historia, que de hecho las periodistas entre ellas también pueden generar comunidad y así no estar solas, porque eso también sabemos desde el entorno periodístico de la región, que muchas veces es una labor bastante sola y aislada. Y vemos que una vez que se junten y pueden trabajar juntas, que también esto les da fuerza y justo contribuye a esta idea del autocuidado, del bienestar en la comunidad. Y otra cosa que creo que es importante mostrar y lo que vemos acercándonos a nuestras nuevas narrativas y el periodismo constructivo, ¿no? Que no se trata de presentar a heroínas, ¿no? O a personas aisladas que están generando cambios, sino más bien vemos en todas estas historias que casi siempre vienen desde la comunidad, ¿no? Y son mujeres o personas diversas que en conjunto generan estos cambios. No son personas ahí que tienen que estar como aisladas como heroínas en las historias. Entonces, yo diría que esto es como también la gran contribución que vemos de esos proyectos de un periodismo con perspectiva de género. Viendo el trabajo que vienen desarrollando desde Chicas Poderosas, Mari, precisamente ¿cuál es ese enorme diferencial que tú logras detectar cuando se habla de mujeres en el periodismo, en la comunicación, el género involucrado en todos estos espacios? Bueno, es muy parecido con lo que Julia dice. Nosotras muy basadas en la comunidad y también en el cambio de formas de liderazgo.
vimos que muchos de los modelos de liderazgo de los medios de comunicación son muy jerárquicos y se termina con lo que se llama el liderazgo parental, ¿no? Que es tipo los padres diciendo a los niños qué hacer. En Chicas Poderosas lo que buscamos también es trabajar muchísimo el liderazgo compartido en esta comunidad. Es darles las herramientas de saber cómo liderar no solamente un equipo, liderar un inicio de un proyecto, una investigación que quieran hacer y saber darles herramientas para que puedan en colaboración, en grupos que muchísimas veces son diversos y trabajar desde la diversidad exige una adaptación al liderazgo, una adaptación a la forma de trato, también la parte de autocuidado es sumamente importante. Y bueno, es toda una nueva dinámica que no es solamente tener metas, objetivos, tener fechas, límites, o sea, no es trabajar solamente sobre esa presión de ejecutar, de llegar rápido, pero más bien es cuidar al equipo mientras se hace el labor periodístico, es de desarrollarse una personalmente durante el trabajo, aprendiendo estas nuevas técnicas de liderazgo y permitirse ser muchísimo más vulnerables, no que tengamos que ser, como decía, las heroínas, pero más bien somos personas, estamos aquí para colaborativamente llegar más allá y llevar estas historias con otras perspectivas, con otros enfoques y hacerlo de una forma humana, ¿no? De cuidarnos y de llegarnos todas a buen puerto de una forma fortalecida, con una experiencia que podemos decir fue una experiencia que nos ha hecho crecer, que nos emocionó de alguna forma, porque normalmente todas estas experiencias son bastante emocionantes a nivel personal. Y bueno, y llegar con narrativas que rompen un poquito lo que se viene visto en la media más clásica, más mainstream. Y, y bueno, y esa capacidad de trabajar con la diversidad es otra cosa que venimos insistiendo un montón, porque es muy fácil trabajar con, bueno, hasta la diversidad de país para país. Chicas Poderosas está en 16 países. Trabajar con una argentina, trabajar con una mexicana o una chica de Bolivia o de Costa Rica es completamente distinto, y también en nuestras diferencias culturales podernos adaptar, podernos conocer y podernos entendernos de forma a que juntas mejores, ¿no? Es un poquito este nuestro lema de intentar colaborativamente llegar sin que nos matemos en el intento. Mariana, de cara al proyecto Alaraca, ¿cuál es el enorme desafío que han venido de alguna manera viviendo ustedes cuando decidieron crear un medio como el que están abanderando en este momento en tu país? Aprovechando para complementar lo que ya explicaba Mari de los enfoques dentro de una sala de redacción feminista, quisiera agregar que el reto es poder hacer ese tratamiento diferente de la información, de los temas, de lo que está pasando, porque tradicionalmente en los medios, y como dice Adrienne Rich, ¿verdad? La objetividad ha sido el nombre que se le ha dado en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Entonces, para nosotras quizás el mayor reto ha sido poder hacer ese enfoque desde la diversidad como un eje horizontal, en un eje que abarca todo, poder analizar y comprender esa realidad que nos afecta de manera diferente a los hombres, a las mujeres, a las personas de la diversidad, y poder hacer de eso un ejercicio constante. Después de un tiempo de trabajar en Alaraca, a mí me da mucha tristeza ver hacia atrás y darme cuenta que generalmente los temas enfocados en mujeres se hacían nada más para el Día Internacional de la Mujer, o hacíamos mucho contenido, por ejemplo, para el Día de las Madres, fortaleciendo estereotipos, y realmente el espacio que le seguimos dando como medios de comunicación a las mujeres es bien limitado. Quizás una cuarta parte de los titulares, si ustedes buscan estudios cuantitativos, se van a dar cuenta que quizás solo una cuarta parte de los titulares en el mundo tienen como protagonista una mujer, y no siempre, en el mejor de los casos. 1 de cada 10 titulares retoma a una mujer como voz experta, por ejemplo. Ya no digamos si empezamos a hablar ya sobre la diversidad. Entonces, quizás nuestro reto ha sido poder ir más allá del lenguaje, que es un esfuerzo que también estamos haciendo, pero cambiar nuestra agenda, cambiar la manera en que enfocamos los temas, poder atender con sumo cuidado tanto el lenguaje como las imágenes, no ser nosotras quienes decidimos cómo representar
a los protagonistas de nuestras historias, sino que permitir que sean ellos que se definan, que puedan ser ellas quienes decidan cómo quieren ser representadas, poder tener ese nivel de respeto con ellas también, haciéndonos preguntas diferentes. Hacemos un ejercicio constante de detectar malas prácticas, porque todo es perfectible. Nosotras estamos conscientes de que no somos perfectas, entonces estamos haciendo ese constante ejercicio de autoevaluación para ir detectando esas malas prácticas, quizás carencias que hemos tenido, tópicos que no hemos sabido abordar bien, y poder cuestionarnos constantemente de dónde estamos buscando las noticias, qué es lo que estamos considerando importante, qué es lo que merece ser contado, quiénes son nuestras fuentes, pero además cómo jerarquizamos la información que llega a nosotras. Más recientemente hemos estado tratando de enfocarnos, y precisamente esto es uno de los ejes centrales del proyecto que se está lanzando hoy, de la convocatoria de Cambia la Historia, y es poder hacer ese periodismo de solución, no quedarnos en lo que nos hayamos acostumbrado de representar las violencias y representar a las personas que han sufrido las violencias como víctimas como tales, sino que contar más allá. Esta persona que sufre violencia, pero no quiere ser representada como víctima, porque tiene otra manera y como sea va afrontando la vida. Y lo que nos hemos encontrado en este ejercicio de periodismo más constructivo, más de soluciones, es que generalmente estas historias de sobrellevar la vida pese a todo el entorno adverso siempre tiene por detrás un colectivo. O sea, realmente nos salvamos en grupo, nos liberamos en grupo, vamos superándonos en grupo, y es lo que hemos encontrado. Más allá de las preguntas que podíamos hacernos al principio para tratar de ser equilibradas en nuestros trabajos periodísticos, y estoy incluyendo fuentes de la diversidad, de qué manera estoy tratando a mis fuentes cisgénero o de la diversidad, sino que poder realmente reflejar esa transversalidad en todo lo que hacemos. Y sí, nuestras periodistas tienen libertad de usar el lenguaje inclusivo, pero insisto en que estamos tratando de ir más allá, y sobre todo, y cerrando quizás siempre sobre el comentario de Mari, generando este espacio laboral seguro para la diversidad y para las mujeres, que somos ahorita, sí, mayoría en Alaraca, pero con esta visión diferente. Gracias, Mariana. Quiero preguntarle a Julia, en el ejercicio que se hizo en Cambia la Historia número 1 y de cara a lo que viene ahorita precisamente para el nuevo proyecto, seguramente uno de los análisis internos siempre es cómo desmarcar las narrativas de género de la tragedia. ¿Cómo de alguna manera se ve desde Cambia la Historia esta posibilidad? Sí, creo que ahí vemos ahorita dos fenómenos, ¿no? Por un lado vemos, hace unos pocos meses lanzaron el nuevo reporte de Reuters, y ahí vemos que de hecho hay mucho cansancio en las audiencias de leer las noticias, ¿no? De hecho, de seguir las noticias tradicionales, y sobre todo mucha gente joven decide ya no informarse de esta forma, que claro, tiene que ver también con la situación actual en la que nos encontramos, la pandemia y la situación difícil. Y por otro lado, estamos trabajando en países bastante complejos, con conflictos constantes, con una agenda en los medios de violencia constante que, por supuesto, cansa además más, ¿no? Y me gustó mucho ahorita lo que decía Mariana, ¿no? En cuanto a cómo podemos cambiar esta perspectiva de hablar sobre las violencias que sufren las personas, y también, obviamente, seguir denunciando esas violencias, pero al mismo tiempo no poner las personas en este lugar de nada más ser las víctimas, ¿no? De cómo cambiar ahí la forma de cómo contamos sus historias. Y de ahí también viene este nombre del proyecto de Cambiar la Historia. Porque sí creemos que a veces también para generar cambios también tenemos que cambiar un poco la forma como contamos los asuntos. Entonces, algo que vimos el año pasado en las diferentes historias que se desarrollaron fue justo esto de sí, de todas formas, o sea, el periodismo de soluciones o el periodismo constructivo, creo que ahí
hay diferentes conceptos, pero al fin todos quieren lo mismo, ¿no? Quieren proporcionar otro tipo de servicio también a sus audiencias y ayudarle a la audiencia de también contestar la pregunta ¿ahora qué? ¿No? Y no solamente dejarlos con las historias difíciles, pero no significa no abordarlos, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado tuvimos la historia de Fátima Escobar, de hecho de Alaraca, que escribió una historia sobre la esterilización forzada en El Salvador de una mujer con SIDA, pero también describe toda la historia, cómo consigue el apoyo de la sociedad civil para su caso, ¿no? Entonces, lo que pasa con este tipo de historias, que no solamente deja a la lectora en informarse sobre este asunto tan indignante, sino también en ver cuáles son las salidas y tener una perspectiva sobre el futuro. Otra historia que se presentó desde Oaxaca, desde el sur de México, de dos periodistas, Pau Ríos y Diana Manso, sobre la patería tradicional en el sur de México y cómo hoy en día es una respuesta a la violencia obstétrica que sufren muchas mujeres, no solamente en México, sino en toda la región. Entonces, y también esta historia sí cuenta la violencia y también la muestra, y de hecho también se la hace sentir a las y los lectores, pero también muestra las salidas y muestra como una propuesta para el futuro. Y yo creo que esto es algo importante en contextos tan difíciles y sobre todo para las y los personas jóvenes que todavía queremos también enamorar en la labor periodística, pero también en los productos periodísticos que se están generando. Muchas gracias, Julia. Mari, de Chicas Poderosas, ¿cómo disminuir esas brechas que de alguna forma todavía se siguen registrando en lo que tiene que ver con la limitación de la participación de la mujer y el género en los espacios del periodismo y la tecnología? Mira, yo al no saber cómo cambiar los medios, empezamos a empoderarnos para hacernos nosotras a crear nuestros propios medios independientes, nuestras propias postulaciones, nuestras propias investigaciones independientes. Yo misma también venía de un periódico donde las voces de las mujeres no eran muy escuchadas, además de no haber muchos modelos de mujeres que nos podrían hacer soñar en crecer en el periodismo, que nuestras voces importaran, que nuestras ideas pudieran contribuir. Yo siempre me iba deparando con los techos de cristal. Entonces sentí que había dos opciones: intentar quebrar ese techo, que todavía no logré, o empezarnos a empoderarnos y crearnos nosotras nuestras propias oportunidades, crearnos nosotras nuestras propias redes, como decía Mariana, que estamos haciéndolo juntas, ¿no? Desde el centro hacia la periferia. O en este caso, desde la periferia, donde está el centro del poder, y nosotras desde la periferia, desde las comunidades, de los equipos, grupos que quieren realmente tener una voz, empezarmos nosotras a proponer nuevas historias, nuevas formas de contar, nuevas formas de trabajar. Y bueno, yo me quedé muy descreída que los medios realmente quieren cambiar. Y trabajando en estos 9 años con chicas, intentando hacer parcerías, hay hoy día medios que están empezando a abrir los ojos y a abrir los brazos a tener otros tipos de liderazgo, otros tipos de voces que puedan escucharse adentro. Entonces siento que esto es una cosa que viene cambiando y que todavía hay mucho camino por recorrer, pero siento que ya se empezó a cambiar. Bueno, en Chicas Poderosas tenemos unos programas que se llama Incubadora de Liderazgo para medios de comunicación, donde ya se ve el interés en cómo podemos ser más inclusivos, cómo podemos cambiar nuestras formas de gestión para hacer con que otras voces se escuchen y con que no sean siempre los mismos a liderar. Y siento que este movimiento ven creciendo, pero es desde la periferia, ¿no? Y bueno, no sé si alguna vez, bueno, yo imagino que en un periódico de futuro, uno que maneja un periódico en sí mismo, que se proyecta para el futuro,
uno en el futuro no va a querer trabajar en un medio donde no sea un espacio seguro, donde no se puedan escuchar una diversidad de voces. Entonces siento que esa tendencia patriarcal viene perdiendo su fuerza. Todavía no creo que esté completamente deshecha y tenemos todavía muchísimo trabajo, y me alegro ver que cada año existen más medios y más movimientos de periodismo, de comunicación liderados por mujeres y por otras diversidades, y siento que por ahí vamos, ¿no? Abriendo nuestros propios caminos. Esta te la quiero hacer a las tres porque claramente tiene que ver con empoderarse, abrir espacios, pero luego viene todo un ejercicio de hacerlos sostenibles. ¿Cómo hacer sostenibles estas iniciativas de género que se mueven en el mundo de la comunicación, el periodismo y la tecnología? Comenzamos contigo, Mariana del Salvador. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Primero quiero contextualizarles un poco que en El Salvador estamos viviendo un momento particularmente complicado y delicado para el periodismo en general. O sea, estamos bajo un régimen que ve como enemigo al periodismo, al verdadero periodismo, que lo que ha hecho es que desde que llegaron se jalaron a la mitad de los periodistas que estaban ejerciendo hacia los medios oficiales, que ahora son utilizados para hacer propaganda. Nosotras en Alaraca publicamos una investigación hace poco, de hecho la hemos republicado ayer, si la quieren leer está en nuestras redes sociales. Hemos republicado esa información de cómo el diario El Salvador, que es un periódico creado por esta administración, pero también sostenido con fondos públicos, es utilizado para hacer propaganda para el gobierno, plana y llana, y así todos los medios públicos. Luego hay otra cantidad de medios que son supuestamente privados, pero que están también 100% alineados con el régimen y que dependen de el dinero que se les paga desde el régimen. Y luego estamos los medios que estamos todavía resistiendo, pero lo que quisiera, para mí el punto más importante es que en medio de toda esta agenda antiperiodismo, antiperiodistas, antimedios independientes y libres, hay un especial énfasis en contra de el feminismo, por ejemplo, de las mujeres. Y la semana pasada también se publicó una investigación sobre, bueno, hay muchísimas, se han publicado muchísimas investigaciones, estudios, reportes sobre cómo se ha ensañado el gobierno ahorita con las mujeres periodistas, pero y sobre todo a través de redes sociales promoviendo estos linchamientos digitales que luego han trascendido. Y lo que hemos visto son colegas periodistas que han tenido que salir del país, colegas periodistas que han sido despedidas de sus trabajos, colegas periodistas que se les han cerrado sus espacios, que tenían programas de entrevistas y que se los han cancelado después de hacer preguntas incómodas a funcionarios del régimen. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que para nosotras en El Salvador el momento es particularmente retador, que puede parecer contradictorio, pero nos anima más a querer hacer lo que estamos haciendo, porque sabemos que es un momento en el que mucha gente va a decidir callarse, autocensurarse, y nosotras queremos ir en contra de eso. Diciendo esto y dejando quizás aparte el contexto peculiar que estamos viviendo en El Salvador, la sostenibilidad de los medios, pero sobre todo los medios independientes, sigue siendo el gran reto, la gran pregunta. Y esa pregunta nos la tenemos que contestar todos como sociedad, porque en el momento en que los medios pierden, en que los medios se callan, en que los periodistas se autocensuran, en el que dejamos de producir real periodismo, quienes pierden son las democracias, pierden las sociedades, pierde la representatividad. Un ciudadano que no está debidamente informado está en total desventaja, está vulnerable. Estos medios oficiales cierran los espacios a las voces disidentes, ya no digamos a las voces de la diversidad. Tenemos cantidad de ejemplos en nuestros países en Latinoamérica de cómo se han ido cerrando, cómo las agendas se han vuelto más y más antiderechos, y es algo que también estamos combatiendo desde los medios alternativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras? Nosotras estamos tratando de hacer lo que les decía en la intervención pasada, salvarnos en grupo. Nosotros tenemos un santo en proceso, Rutilio Grande. Él decía, nos tenemos que salvar en mazorca. Y es lo que hemos tratado de hacer. Nosotras estamos echando mucha mano en las alianzas, trabajando con otras periodistas feministas en El Salvador,
trabajando con organizaciones que quieren apoyar el tipo de periodismo que estamos haciendo. Y es esa la fórmula en la que estamos trabajando. Espero yo que nos funcione y que podamos aplicarla también para que se hagan en otras partes donde están teniendo problemas similares a los nuestros. Muchas gracias, Mariana. Me disculpa si ahorita quizás escuchaste mi voz interfiriendo, pero tuve problemas de retorno y no te escuchaba. Ahorita le doy la palabra a Mari Santos para que nos hable un poco sobre esto de la sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad es todo un tema gigante, ¿no? Para quien quiere hacer periodismo independiente. Bueno, no es solo en Salvador. Yo siento que en muchos países estamos sufriendo con la retirada de los derechos, los regímenes opresores ganando poder. Bueno, es un poquito el caos por todos lados. En Chicas tenemos dos formas de mantenernos sostenibles también. Una es dentro de lo que es Chicas Global, que es el equipo central de Chicas, donde hacemos postulaciones, escribimos, bueno, hacemos toda una estrategia de qué programas queremos desarrollar y después vamos en búsqueda de fondos, sea con organizaciones que buscan elevar historias sobre temáticas que no están siendo representadas, como con otras organizaciones que quieren elevar el número de mujeres sea en tecnología, o sea en periodismo, o sea en liderazgo. Después también, hace unos años para acá, empezamos a descentralizar esta forma de búsqueda de fondos y de búsqueda de sostenibilidad, que a través de entrenar a las comunidades a que puedan, con sus propias ideas de investigaciones, de proyectos y programas, que puedan autogerenciarse, autoorganizarse, desarrollando sus niveles de ideas de programas. Después desarrollamos una metodología de cómo pedir, de cómo explicar el proyecto, el cómo, el cuándo, el qué impacto vamos a tener, cuántas personas vamos a impactar, qué impacto indirecto vamos a generar en nuestras comunidades. Y ahí cada grupo de chicas poderosas en sus países sigue buscando otras organizaciones más a nivel local, donde pueden hacer programas específicos en esa región, en ese país. Y cada vez más vemos que los grupos de chicas, las comunidades, como es la comunidad de Argentina, de Chile, de México, se vienen auto-organizando y conectando con estas organizaciones locales para asegurar que sus programas y sus investigaciones salen adelante. Entonces, y ese es el sueño de Chicas Poderosas, es que todas las comunidades puedan seguir buscando fondos para sus programas y que los puedan, saben, manejar, gerenciar, autogestionar para que sus programas salgan adelante, sus historias sean publicadas y que todas las personas que están trabajando puedan recibir su pago. Antiguamente, Chicas era muy de chicas voluntarias, o sea, empezamos con un movimiento voluntario donde la gente le ponía un montón de amor y de trabajo y de horas, pero sin recibir pagos. Entonces era la sostenibilidad, era la energía que todas las personas de la comunidad le ponían. Ahora, pasados varios años, hemos llegado a un punto que no queremos que nadie que trabaje, o sea, que no sea paga por su trabajo, aunque le encante y adore lo que hace, que podamos tener esa dignidad de pagar a cada persona que trabaja. Y bueno, a lo largo de los años hemos tenido la suerte y la fortuna de tener organizaciones que creen en el trabajo de chicas, que creen que los pilares de la democracia necesitan que estas voces se escuchen y que han invertido. Pero bueno, seguimos en la lucha, bueno, después de pandemia todo cambió un montón, dejamos de hacer eventos presenciales para hacer todo más digital y ahora estamos intentando regresar a lo que era antes, esos espacios de encuentro en presencia y bueno, y vamos a ver cómo saliendo de esta nueva cultura de estos últimos par de años y ver cómo las otras organizaciones evolucionan. Perdón. Y también lo que ha sucedido a nivel mundial de la guerra, de la pandemia, hay divergido un montón los fondos que antiguamente venían para periodismo, venían para democracia, para derechos humanos, y hoy día estamos viviendo una situación de alguna incertidumbre en relación a cómo será los próximos años de invertimiento para periodismo independiente. Pero seguimos ahí en la lucha y sí, una vez más, juntas para podermos no solo ir por un camino, pero irnos por varios caminos, sea a nivel de Chicas Poderosas global, sea a nivel de chicas locales que pueden asegurar los fondos con sus parceros y las personas que conocen al día a día y que no sea todo solamente de conexiones digitales. Julia, ¿vos querías agregar algo ahí?
Sí, quizás muy rápido porque creo que también ambas ya dijeron lo más importante que yo también hubiera dicho, pero y claro, sabemos que la sustentabilidad económica sigue siendo la gran pregunta, que de hecho nosotros como DW Academy estamos trabajando también en otros proyectos y seguimos ahí un poco en este camino buscando respuestas. De todas formas, yo creo que sí, un pilar clave también de la viabilidad de los medios periodísticos sí es hacer un periodismo útil, ¿no? Y también hacerlo a través de formatos atractivos que de verdad les sirven a la audiencia, que sobre todo les sirven a la audiencia local. Y si bien esta audiencia a lo mejor no está en posición de pagar o apoyar al medio, sí lo vemos como una base, al menos, para lograr también la sustentabilidad. Entonces, ahí otra vez que quizás esas nuevas narrativas, las nuevas formas de contar las historias, que sean también más útiles para las audiencias, también puede ser una respuesta para esa gran pregunta de la sustentabilidad. Y pensando más en la sostenibilidad general, y lo mencionaron también ya ambas Marianas, sí vemos, y el ejemplo de Chicas Poderosas es un ejemplo justo muy poderoso, pero lo vemos en muchos otros ejemplos, como por ejemplo en el caso de periodistas de a pie en México, que tienen una alianza de medios, que justo estas alianzas que se están formando entre medios, entre actores, pero no solamente entre actores periodísticos, sino también entre actores periodísticos en conjunto con ONGs, con activistas, ahorita, por ejemplo, en el campo de defensores de derechos digitales, que esto también es una gran propuesta para construir estas alianzas, estas respuestas más sustentables para los proyectos con perspectiva de género o proyectos que queremos ver en el futuro para mejorar también nuestras sociedades. Muchas gracias, Julia. Bueno, he escuchado de Julia, Mariana y Mari varias palabras claves como son trabajar en comunidad, como son ampliar la participación. También mencionaron sobre quebrar los techos de cristal y seguir trabajando juntas por unas posibilidades mucho más sostenibles y sustentables. Un último mensaje para cerrar este space sobre qué palabra o frase resume el trabajo que cada una de ustedes, como personas individuales, viene desarrollando en los proyectos que representan. Julia en Cambia la Historia, Mari en Chicas Poderosas y Mariana en Alaraca. Si quieres, Mariana, comenzamos con vos. Nosotras en Alaraca quizás resumimos nuestro trabajo en que juntas nos salvamos. Perfecto. Mari. Muy parecido con Chicas. Nosotros es juntas mejores, que es el mismo principio. Ay, me encanta. Julia. Sí, yo diría que para Cambia la Historia también es la palabra de la resistencia, ¿no? Que es una palabra muy clave en el tema. Y eso también fue una discusión el año pasado sobre las preguntas del periodismo constructivo, que viene más de Europa, y luego el periodismo soluciones, que viene de Estados Unidos, pero quizás como las de aquí se están desarrollando las propias propuestas, ¿no? Y creo que ahí esta idea de la resistencia también es una clave para esas nuevas narrativas. Bueno, cerramos Cambia la Historia con un enfoque de género. Yo le agradezco muchísimo a Mari Santos, quien está desde Portugal, con la iniciativa Chicas Poderosas, a Mariana Belloso de Alaraca y a Julia Manske de la Deutsche Welle Academy en México, por compartirnos sus reflexiones, las experiencias que han venido desarrollando en equipo, pero sobre todo por la generosidad de hablar con claridad sobre algo que nos compete a todas y a todos. Que tengan un resto de día bonito y nos vemos pronto en otro espacio de diálogos de la Deutsche Welle Academy.